a Julieta Ramírez en Sin Censura. Diputada, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Vicente. Un saludote. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente, Julieta. Perfecto. Pues yo encantada de saludar a toda tu audiencia. Ya los estaba escuchando de Lili Téllez. Me da mucho gusto que se desenmascare este tipo de personajes que, como bien decía tu entrevistado, pues una persona que llegó con la bandera de Morena. Fíjate, yo me encontré a Lili Téllez hace un tiempo cuando yo trabajaba como asesora legislativa en el Congreso de la Unión y me la encuentro en el Zócalo. Iban en ese momento legisladores y legisladoras a tener reunión con el presidente y desde que me la encuentro haciendo fila en el Zócalo, ella empezó a platicar que se llevaba muy bien y que tenía una excelente relación con José Mid y que no sé, y que un tal día tuvo que estar con él porque estaban trabajando no sé qué cosa. Y yo desde ese momento dije, oigan, algo anda mal con este personaje que ya siendo legisladora, todavía no enloquecía en aquellos entonces, pero que ya siendo legisladora, pues sus referencias eran un personaje de la oposición, ¿no? Entonces, en fin, como breve anécdota, lo platico. Oye, diputada, ¿cómo ves esto que se activa hoy en la Cámara de Diputados? Ayer leía a Hamlet Almaguer decir que están convocados a sesión de instalación de la subcomisión de examen previo, hoy a las 16 horas, y dice Hamlet Almaguer que se activa el mecanismo para juicio político en contra de los consejeros del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Dame tu opinión. Bueno, en primer lugar, comentar a la gente de qué se trata esto. Luego decimos que el mecanismo, que la comisión de examen previo, que el juicio político, ¿qué es todo esto, no? El juicio político es un procedimiento constitucional plenamente facultado de las cámaras de diputados y de senadores, donde la Cámara de Diputados actúa como el órgano acusador y la Cámara de Senadores actuaría como el órgano de sentencia. Entonces, en este preciso punto, estamos facultados para abrir el juicio político a aquellos servidores públicos que hayan cometido graves faltas a la Constitución o que hayan actuado efectivamente pues, en perjuicio de los intereses públicos. Algunos de los supuestos en los que cae, por ejemplo, Lorenzo Córdoba de forma específica son el ataque a las instituciones democráticas, el ataque a la libertad del sufragio, la usurpación de funciones, y esto está señalado plenamente en la Ley Federal de Servidores Públicos. Bueno, en este preámbulo se tiene que instalar una comisión de examen previo, como bien lo dice mi compañero Hamlet Almaguer. Esta comisión se integra por las Comisiones Unidas de Gobernación y la Comisión de Justicia, y son las que en primer lugar analizarán si es procedente, si hay pruebas suficientes para que exista efectivamente un juicio político y después se pase a pleno. Bueno, habiendo dicho esto, pues efectivamente creo que se cumplen todos los supuestos por los cuales tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama podrían tener un juicio político, y no es algo que, estoy convencida, no es algo que se le haya ocurrido a los legisladores o legisladoras, es verdaderamente algo que nos dicen en las calles, el que nos dicen en redes sociales. El pueblo de México no quiere a estos dos personajes que no representan la democracia en México. Y empiezo nada más por decir que, por ejemplo, Lorenzo Córdoba debió de haber renunciado en aquel entonces cuando ofendió a las comunidades indígenas, cuando solamente es lo que estaban solicitando era una audiencia para poder tener un distrito de representación popular, algo plenamente normal actualmente, que las comunidades indígenas tengan un distrito electoral y que se les respete las cuotas indígenas. Pues aquel momento, pues imagínense, Lorenzo Córdoba dijo que con enorme cinismo y verdaderamente nula sensibilidad, que los talleres con los indígenas resultaban más dramáticos que los talleres con los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Imagínense, el señor dijo, está de pánico aquí, dijo textualmente, o acabamos divertidos o acabamos en el psiquiatra. Así dijo,
en las conversaciones que se filtraron en aquel momento. Yo creo que hubiera sido mucho más sano, Vicente, que en aquel entonces el señor Lorenzo Córdoba tomara sus terapias psiquiátricas y hubiera decidido renunciar a el puesto que desempeñaba para no cometer todas las irregularidades y todas las parcialidades que están cometiendo desde el máximo órgano de promoción de la democracia en México. Julieta, ayer el presidente en la mañanera, hoy fue más reservado para que no lo cepillaran, como dice él, dijo que el INE está dedicado a obstaculizar la democracia, porque, y lo hemos consignado también aquí en Sin Censura, lo hemos platicado en cortito con ustedes, los diputados, y aquí al aire, en vivo, en el programa, que la mayor zancadilla, el mayor obstáculo para la consulta de juicios presidentes fue el INE, y parece que la mayor zancadilla, el mayor obstáculo para la consulta popular de revocación de mandato es también el INE. ¿Qué piensas, Julieta? Que no nada más obstruyó hasta el cansancio la consulta popular de juicio a expresidentes, amenazó con suspender la consulta de revocación de mandato, haciendo circo, maroma y teatro en la Cámara de Diputados, solicitando un recurso de presupuestal excesivo, lo que nos obligó a nosotros también a recurrir ante la Suprema Corte de Justicia para dejar sin efecto los berrinches de este personaje. Pero además, dentro del proceso electoral del 2021, donde estuvieron en disputa más de 21,000 cargos en todo el país, pues el INE se dedicó de manera sistemática a obstaculizar, no a Movimiento Ciudadano, nos queda claro, porque ni una sola sanción al hoy gobernador Samuel García por sus excesivos gastos de campaña. No se dedicó a molestar, por ejemplo, al Partido Acción Nacional. Se dedicó a obstaculizar de manera permanente las candidaturas de Morena. Y fíjate, lo digo con todo conocimiento de causa porque yo fui una de las candidatas en la bolsa de Lorenzo Córdoba a las que nos querían quitar la candidatura. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia? Realmente era desconocido. ¿Por qué motivo, razón o circunstancia nos salvamos de que nos quitaran la candidatura? Desconozco. ¿Y por qué motivo, razón o circunstancia otras personas no tuvieron la misma suerte? Desconozco, porque simplemente buscaban candidatas o candidatos para efectivamente retrasar su arranque de campaña, para hacerlos perder tiempo, para quitarle la candidatura de plano, para cambiar la candidatura y finalmente poner a otro personaje, también de Morena, pero que se perdiera el tiempo. En fin, una serie de irregularidades por completo específicas hacia el Movimiento de Regeneración Nacional. Canceló candidaturas a las gubernaturas por irregularidades administrativas. Eso jamás había pasado en la historia de este instituto, que por una irregularidad administrativa falsa, porque además era falsa, inventada por completo, le removieran a las personas una candidatura. Jamás había sucedido que con este argumento a alguien se le removiera una candidatura. Pero bueno, no obstante de todo esto, este señor no se cansa nada más con poner trabas a los procesos democráticos en este país, sino que además el pobrecito recibe 220 millones de pesos en asesores personales, además recibe 800,000 pesos anuales en comidas, 85,000 pesos diarios en viáticos, 300,000 pesos mensuales en salario. Y esto, Vicente, es ilegal porque en la Constitución dice que nadie puede percibir mayor sueldo que el presidente de la República, y Lorenzo Córdoba, bajita la mano, le triplica el sueldo al presidente López Obrador. Y por último, Vicente, ya por no dejar, este señor, por ejemplo, obstaculiza también las asambleas informativas de la reforma eléctrica. Háganme el favor, ¿qué tiene que ver eso con sus asuntos? ¿Qué tiene que ver una asamblea de la reforma eléctrica informativa para explicarle al pueblo de México de qué se trata la reforma eléctrica? Mira,
desde los tiempos de Lázaro Cárdenas, que no se buscaba el apoyo popular para algún acto, para alguna reforma de carácter nacional. Desde aquellos entonces, ojalá hubiera ido algún diputado federal, alguien, a explicarnos de qué se trataba la reforma eléctrica del 2013 de Peña Nieto. Obviamente no sucedió, y mientras nosotros estamos en las calles, en las plazas públicas, ellos aprobaron su reforma energética con moches, comprando a todo el Congreso, en fin. Bueno, Lorenzo Córdoba, fíjate nomás, y quiero aquí explicarle a tu audiencia, Lorenzo Córdoba, cuando ve que alguien va apenas a hacer una asamblea de la reforma eléctrica, imagínense que yo aquí les publico en pantalla que voy a tener mi asamblea de la reforma eléctrica, digamos, el próximo sábado, pues este señor dicta una medida cautelar, una medida preventiva por aquello de que a mí se me vaya a ocurrir decir en la asamblea de la reforma eléctrica que la gente vaya a participar a la revocación de mandato. Háganme el favor. Nunca tampoco el instituto había dictado una medida cautelar previendo actos futuros. Esto es, además, es inconstitucional, ilegal, como le queramos llamar. Entonces, no nada más es que obstaculice las consultas, sino que además obstaculiza cualquier proceso democrático. Se está metiendo con el Congreso en temas de la reforma eléctrica y además estamos, el pueblo de México, pagando la burocracia dorada en el Instituto Nacional Electoral con sueldazos de 300,000 pesos, asesores, chofer, lavandería, y realmente esto es insultante para las y los mexicanos. Julieta, diputada Julieta Ramírez, diputada federal de Morena por Baja California. Hace unos días veíamos el berrinche de Mariana Gómez del Campo, quien se subió a tribuna y literalmente fue callada por el grito de ABC, y hace referencia a que ustedes son los borregos de López Obrador ahí en tribuna en la Cámara de Diputados. Y sus payasadas acerca de esta oposición, que creo que no está loca, no son payasos, es la línea que les dictan, porque estaba leyendo, por ejemplo, a Marco Cortés. Dice que el PAN exige al gobierno que pare de inmediato el hostigamiento y la persecución política contra opositores, periodistas y activistas de derechos humanos. Pues no sé en qué país vive él. Yo estoy a punto de irme al psiquiatra porque a lo mejor yo vivo en otra realidad. Yo estoy viendo otras cosas que ve o que no ve Marco Cortés. Dame tu opinión, Julieta. En primer lugar, en relación a Mariana Gómez del Campo, efectivamente, son personajes que el pueblo de México ya no los quiere. Son personajes que además llegan por la vía plurinominal, por listita, ahí porque se la deben a quién sabe quién, y porque de alguna u otra forma Margarita Zavala, Felipe Calderón, pues siguen tratando de hacer sus ingenios ahí directamente en la selección de las y los candidatos, ¿no? Bueno, y este tipo de personajes pues saben perfectamente qué es lo que tiene que ir a decir, lee sus 3 párrafos y usa 3 palabras y dice borregos, dice periodistas, y hace un par de señalamientos que realmente pues son muy simplistas en términos de la opinión de la oposición y muy alarmistas para la gente. Pero a mí me hubiera gustado escuchar a Mariana Gómez del Campo, a mí me hubiera gustado escuchar a Marco Cortés denunciar la relación familiar que tenía Margarita Zavala con la persona responsable de la guardería ABC y exigir justicia por las familias. Me hubiera gustado que no usaran como botín político la crisis que tenemos de derechos humanos en México, porque esto es una realidad. En México llevamos décadas de herencia de una crisis de derechos humanos, fíjate, ocasionada en primer lugar por la guerra contra el narco que se arrancó en el año 2006 y particularmente por la penetración de las organizaciones delictivas en el Estado mexicano. Decir que en México existió un narcoestado es decir que todas las facultades, el poder público del Estado, los espacios políticos del Estado, las aduanas, las carreteras, los servicios del gobierno mexicano estaban al servicio no de la población,
del crimen organizado. Y ese suceso tan grave perpetuó que la violencia se generara de manera masiva en todo el país. Y por supuesto que grandes afectados son los periodistas, pero a mí no me gusta usar la bandera periodística como un motivo de ataque o de insulto a otro partido político, Vicente, porque se me hace muy cruel y me parece muy deleznable que como bandera política utilicen, por ejemplo, a los niños, utilicen, por ejemplo, a los periodistas, a las madres. Creo que si realmente tuvieran tantita vergüenza y tuvieran tantita sensibilidad por lo que viven las personas desaparecidas, por lo que viven las familias de las personas asesinadas, por ejemplo, hubieran hecho algo por Jesús Lemus cuando Felipe Calderón lo persiguió, hubieran hecho algo en el gobierno de Javier Duarte por estar acusado de la desaparición y el asesinato de 31 periodistas, hubieran hecho algo por Rubén Espinosa, el fotógrafo y periodista de Proceso, también por Miroslava, por ejemplo, ¿no? Entonces, y en esos momentos, pues los vimos serios, callados, sin nada que decir. Realmente me parece, pues, muy triste que utilicen este tipo de señalamientos. Y además, yo he visto grupos de periodistas organizados a lo largo y ancho de la República pidiéndole a los partidos políticos: no necesitamos sus condolencias y no necesitamos que nos utilicen como bandera política para la crítica, necesitamos justicia, Vicente, y es en eso en lo que nosotros nos tenemos que enfocar. Te agradezco mucho, diputada Julieta Ramírez, que hayas hecho tiempo para enlazarte y conversar con la audiencia de Sin Censura de estos temas que creemos son relevantes, importantes. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que siga lo que haces y lo que opinas en redes sociales? Gracias, Vicente. Como siempre, yo encantada con tus invitaciones y un saludote a todo el equipo de Sin Censura. Y por supuesto, los invito a que nos sigan en redes sociales. Pueden encontrarme como Julieta Ramírez en Facebook, en Instagram, en Twitter, para que estemos al pendiente de las actividades e intercambiemos opiniones. Un abrazote, Vicente. Gracias, Julieta. Igualmente un abrazote. La diputada, que ando pensando, la diputada federal de Morena por el estado de Baja California, Julieta Ramírez, hablando con nosotros. Ya se habrán pronunciado los del Independiente por la exhibidota que les metió ayer con la investigación que presentó primero aquí en Sin Censura sobre este periódico de priistas que reviven el espíritu, rescatan el espíritu de Rivapalacio y de Carlos Ahumada. Nótese mi sarcasmo. Voy precisamente con el maestro Ricardo Sevilla, miembro de esta familia Sin Censura, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX. ¿Cómo estás, Ricardo? Te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, público memorioso, pues no, todavía no se pronuncian ni lo harán, van a ser mutis, y es que no tiene absolutamente nada que ver el periodismo con una agencia de seguridad privada, no tiene absolutamente nada que ver la crónica, el reportaje, la nota informativa, los géneros periodísticos con el injerencismo. Y como ayer lo expusimos aquí en Sin Censura, pues bueno, Carlos Ramírez, este columnista que tuvo mucha influencia durante la década de los 80 y particularmente dentro de la década de los 90, pues no ha dicho nada, ni ninguno de sus achichincles, porque eso es lo que son sus achichincles, porque ya les quitamos la máscara y descubrimos ahí que se encuentra la bandera del priismo, un priismo bastante ramplón, por cierto, que trae a sus filas, como ya dijimos, al propio Ricardo Alemán, este personaje abyecto que incluso le dicta línea a otros tantos personajes que son amigos, ahorita que estabas mencionando a este sujeto Roa, pues bueno, amigos también de su cuate, Marco Levario Turcot,
ese fulano abyecto que se dice periodista, pero que es un retórico ramplón que le carga la mano a Enrique Krause y bueno, anexos. Ahora, déjame contarte, querido Vicente, público memorioso, por otro lado, para ya no estarnos viendo el ombligo, que hay que ver, hay que seguir algunas rutas que nos marca el propio presidente de la República, no en el sentido de que quiere influenciar a las investigaciones periodísticas, pero sí da tips, da dicas, como dirían los periodistas de investigación brasileiros, eso sí, bastante rigurosos. Pues bueno, ¿quién es Leopoldo López, este personaje que fue el que abrió la sesión el pasado 10 de marzo en el Parlamento Europeo? ¿Quién es Leopoldo Ernesto López Gil, este eurodiputado que pidió en esa asamblea que se garantice la protección de periodistas y activistas en México? Bueno, este personaje es un empresario, es un político venezolano cuya estrecha amistad con Mariano Rajoy le granjeó durante su gobierno la nacionalidad española por carta de naturaleza en 2015, una carta de naturaleza que, por cierto, está firmada por el rey. Al ratito la vamos a poner ahí en nuestro Twitter, al ratito vamos a publicarla en una investigación especial en Regeneración MX. Se parece mucho a la que le dieron a Enrique Krause Kleinburg. Bueno, pues este personaje es justo eso, y hay que recordar que meses después de que Rajoy justamente terminara su gestión como presidente del gobierno de España, López Gil fue designado diputado del Parlamento Europeo por España por el Partido Popular, como dijo el presidente López Obrador, pero donde, de acuerdo con diversos analistas españoles, estaría sirviendo a los intereses del expresidente del gobierno español. Entonces, hay que recordar, público memorioso, yo siempre voy a insistir en que hagamos memoria histórica, en que López Gil es padre del ultraderechista Leopoldo López Mendoza, acusado de conspirar y atentar contra el Estado de Venezuela. En enero de 2021, por poner un ejemplo, el hijo del eurodiputado fue incriminado de dirigir junto a Juan Guaidó y la Embajada de España en Venezuela un ataque con bombas que fue afortunadamente frustrado en la sede del Poder Legislativo venezolano. Pero esa no es la única acusación, Vicente, que pesa sobre el hijo del eurodiputado Leopoldo Ernesto López Gil. No, hay que recordar que como líder del movimiento Voluntad Popular, Leopoldo López Mendoza, el hijo, fue uno de los convocantes a la manifestación del 12 de febrero de 2014 en Caracas, que finalizó, público memorioso, con varios muertos y decenas de heridos, y debido a ello, el hijo del eurodiputado fue acusado de instigar violencia y se dictó una orden de búsqueda y captura contra él. 3 días después, el 18 de febrero de ese año, fue recluido en la prisión militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, acusado de los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad privada e incendio. Finalmente, el hijo de este eurodiputado, que se queja tanto de México, con ayuda de la Embajada de España en ese país, logró huir hacia Madrid. Y vamos a dar a conocer todos estos datos duros. Ahora bien, ahora mal. López Gil ha ocupado diferentes puestos directivos y gerenciales en compañías transnacionales. Actualmente este diputado que está ahí cacareando en el Parlamento Europeo forma parte del cuerpo directivo de una compañía que se llama Gela. Es una empresa multinacional italiana especializada, ojo, en la construcción y desarrollo de megaobras cuya mayor influencia se encuentra en la excavación subterránea. Y yo encontré la declaración de intereses económicos que presentó en el Parlamento Europeo en julio de 2019 este eurodiputado, y ahí acepta que Gela le paga entre 5,000 y 10,000 euros brutos mensuales.
insisto, tenemos los pelos de la burra en la mano, los vamos a presentar, pero no es todo, porque su familia es absolutamente putrefacta y corrupta. La hija de este eurodiputado es mecenas de la Fundación Museo Reina Sofía actualmente. Diana López Mendoza, hija de Leopoldo Ernesto López, que en 2016 recibió la nacionalidad española también por parte del gobierno de Rajoy, actualmente es miembro del Consejo Internacional de Mecenazgo de la Fundación Museo Reina Sofía allá en Madrid. También presentamos el listado, presentamos la carta de nacionalidad española que le fue entregada por el gobierno de Rajoy, pero no es todo, público memorioso, Vicente. El yerno de este eurodiputado, el cual nos decía en la mañanera el presidente, fíjense quién es, usurpó la identidad de más de 1 millar de personas en Venezuela. Diana López Mendoza, la hija del eurodiputado, está casada con el polémico empresario venezolano Germán Cifontes Tobar, quien durante la gestión de Rajoy también pudo obtener nacionalidad española, desde luego. Y Cifontes fue uno de los socios fundadores de una empresa que se llamaba Incoinvest, un fraudulento consorcio financiero que en 2010 fue investigado por haber usurpado la identidad, insisto, de más de 1 millar de personas. ¿Para qué? Para adquirir bonos de la deuda pública y luego canjearlos por divisas que eran colocadas en un mercado paralelo. Ahí tenemos incluso los encabezados que en su momento en propio Estados Unidos lo dijeron. ¿Cómo un banco atendió a los venezolanos que saquearon su patria y se fueron a Miami? Pero ahora, por otro lado, la esposa del eurodiputado Leopoldo Ernesto López, este quejoso que está allá en la Unión Europea, bueno, pues es madre de Diana y Leopoldo, pero se llama Antonia Mendoza. Y aquí viene una cosa bien cabrona, porque esta mujer fue vicepresidenta de la empresa Petróleos de Venezuela, S.A., tal como ella lo consigna en su perfil curricular, y lo vamos a dar a conocer con los datos duros, con las imágenes. Pero esa empresa, pues bueno, ayudó a su hijo a formar un partido, ese partido político que se llama Primero Justicia, y le donó una muy buena lana, más de 60,000 bolívares. Lo vamos a dar a conocer, tenemos el contrato, porque nosotros no estamos esperando a transparencia, nosotros no estamos esperando la tendencia del momento, nosotros estamos investigando. Pero como decía yo, eso está súper cabrón porque, y perdón por el exabrupto, pero esta señora, Antonia Mendoza, la esposa del eurodiputado, actualmente es vicepresidenta de una empresa que se llama Llorente y Cuenca. Y esta compañía tiene presencia en México. Es una empresa dedicada a la comunicación, al marketing digital y a los asuntos públicos, y hacen énfasis en el sector de energía eléctrica. Tienen sus oficinas ahí, como no queriendo la cosa, en Paseo de la Reforma, pero le han dado apoyo a una sociedad civil, no sé si te suene, Vicente, o al público memorioso, que se llama México Unido contra la Delincuencia. Ahí le han dado apoyo y ya los descubrimos. El director general de esa oficina en México, y que obedece a las órdenes de la esposa del eurodiputado, Leopoldo López, es un personaje llamado Mauricio Carrandi, quien dirigió la agencia de comunicación interna de la empresa Televisa. Y hay más, bastante más, porque para extender su influencia en este país, el año pasado, la multinacional española
compró una empresa que se llama Socialand Media Solutions, conocida por su nombre comercial como Consulting Beso. A lo mejor no nos suena, pero es muy interesante que esta empresa que dice dedicarse a la data predictive y a la evangelización en comunicación, así, evangelización en comunicación, pues bueno, ya presentó una propuesta al Instituto Nacional Electoral para desarrollar el contenido y material de difusión para el periodo 2022-2024. Entonces, ahí están. Ellos quieren promover la cultura cívica, el valor institucional, valor de marca, la actualización del padrón electoral y el voto libre e informado. Así dicen estos canijos. No obstante, el INE en una primera parte no le negó el contrato a esta empresa porque no presentaron la razón social, no presentaron el nombre de los socios, no presentaron el nombre de los accionistas, no presentaron el domicilio y por eso les dijeron, no, pues no podemos entregárselo, pero están ahí, tenemos esa resolución y hay que recordar que Lorenzo Córdoba programó un gasto de casi 6,5 millones para obtener 11 materiales el año pasado. Y en un descuido, Vicente Público Memorioso, nos dicen las fuentes de ese instituto, podrían estar las manos de esa empresa multinacional española, los intereses del eurodiputado Leopoldo López y los intereses de Antonieta Méndez, y en suma, los intereses y la injerencia de España. ¿Ven cómo sí es importante, Público Memorioso, no estar... perdón por el exabrupto, pero pendejeando, mirándose el ombligo, como yo estoy muy exaltado con estos pseudo periodistas que se suben a cualquier cosa y necesitamos documentar que si hay injerencia extranjera, que hay injerencia española concretamente. Hay que recordar, porque esta es la primera parte, Vicente. Esta es la primera parte. Estamos preparando una serie de perfiles de esos eurodiputados. Y este es el primero. Y allá que sigan los otros amigos o enemigos tratando de atizarle a los asuntos de Chumel Torres, a lo que se presenta en ese momento. Nosotros sí vamos a fondo, porque esa es la idea, transformar el país, transformar el orden de cosas, hacer periodismo de investigación y no meterse a una paginita ahí pedorra y aventar ahí cualquier tuit. Hay que ser responsables, querido Vicente, y perdón por el exabrupto, pero es que todas estas cosas que vamos investigando y dando a conocer nos dan una explicación de por qué están tan encabronados en el Parlamento Europeo. Tienen intereses y tienen intereses en México muy concretos y hay que desnudarlos. Fíjate, antes de que te vayas, vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente exhibir a Leopoldo López, si te parece. Hoy habló el presidente de esto en la mañana. Acabo de ver un mensaje ayer, antier, de un señor de Venezuela. Sí. Que opositor en Venezuela, se va a España, lo cobija, lo protege. No sé si el Partido Popular o el Vox, el Partido Popular, que es un partido conservador, y lo vuelven diputado del Parlamento Europeo. Y el señor, que fue uno de los promotores, ahí está,
Y es nota del Reforma, imagínense, de primera plana. Porque les contestamos, mire lo que dice, es una respuesta lamentable, indigna del lenguaje de un jefe de Estado. AMLO no respondió, solo insultó y descalificó. Eurodiputado, es este señor, Leopoldo López. Hasta me dio risa porque no sé si él, otro de Vox, declaró también eurodiputado. Y eso dice que le bajamos. Y cuando estábamos deliberando sobre el documento, dijeron algunos, se va a enojar a Andrés Manuel, bájenle. Y le quitamos porque en efecto el borrador me culpaba no solo de las desapariciones y de los asesinatos, sino hablaban de lo que aquí mencionan los conservadores, mentirosos y falsarios, de que tengo vínculos con la delincuencia organizada. Entonces le quitaron eso, dice, no personalicemos, y dice el señor, y mire que le quitamos todas esas menciones, y de todas maneras se enojó. Pues, ¿quiénes son ellos? Si México es un país independiente, libre, soberano, ¿por qué son injerencistas? ¿Quién les da derecho? ¿Que no se olvidan de que aquí, o no deben olvidarlo, que aquí nació Benito Juárez, el mejor presidente que ha tenido México y uno de los mejores presidentes en el mundo, en toda la historia, que decía que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, por eso lo de Michoacán se está tratando, pero si quieres dar más información. ¿Y habría una estrategia especial como se hizo en Zacatecas para Michoacán o no se tiene contemplado? Ahí está la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Más claro ni el agua, mi querido Ricardo Sevilla. Cerremos con tu comentario y obviamente invitando a la gente también para que te siga, para que te apoye en tus diferentes trincheras, para que se siga moviendo la información independiente, el contrapeso a esos que le hacen el juego a los eurodiputados que por intereses inconfesables celebrarían la caída de un Andrés Manuel López Obrador. Ya lo dije, mi querido Ricardo. Así es, querido Vicente, público memorioso, pues en efecto, más nítido ni el agua. Y aquí estamos aportando los datos duros precisamente en Sin Censura. Al rato lo vamos a dar a conocer ahí en Regeneración. Ya está circulando para que se difunda, público memorioso, cuáles son los intereses reales del Parlamento Europeo y concretamente del Grupo Español. Hay otros personajes bastante tenebrosos, los vamos a ir encuerando, vamos a ir dando a conocer los contratos, vamos a ir dando a conocer las millonadas, vamos a ir dando a conocer las empresas
que son las extensiones de Rajoy, las empresas que son las extensiones de Leopoldo López y toda su familia, para que vea el público memorioso y sobre todo no pueda debatir con argumentos la derecha corporativa a través de sus nefastos voceros. Nosotros somos periodistas y nos interesa mucho la transformación, y esa transformación se va a dar a partir de los datos duros. Síganme, por favor, en mi cuenta de Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en los datos duros, programa informativo, donde le vamos a estar dando vuelo también a esta información. Y, pues bueno, síganme en Regeneración MX, donde estamos dando a conocer también justamente estas investigaciones y prácticamente, pues, donde pueda fluir, porque lo importante es eso, como dices, querido Vicente, que fluya la información, que se comparta y que nos quitemos ya de una vez por todas esa venda de los ojos. Nos vemos aquí el día de mañana, si todo marcha bien, en punto de las 11 de la mañana, y un abrazo fuerte, querido Vicente, al público memorioso y a la producción también. Buenas tardes. Gracias, mi querido Ricardo. Estamos al pendiente de lo que publiques. Ricardo Sevilla, coordinador de investigaciones especiales en Regeneración MX. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.